Nayib Bukele, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador está cumpliendo este día un año y en este primer año de gobierno pues se está cumpliendo en el contexto de la pandemia, se está cumpliendo además en el contexto de lluvias torrenciales, de personas damnificadas por esta tormenta Amanda y lo estamos cumpliendo ya cuando se cuentan al menos 2.500 casos confirmados de COVID-19 y unos 46 fallecidos. Así que yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado, a Ricardo Castañeda, economista senior del ICEFI allá desde San Salvador, que me acompaña este día, pues para hacer este balance de cosas. ¿Cómo te va? Hola Gabriela, un gusto saludarte. Igualmente que nos acompañes y mucha gente nos está pidiendo que hagamos análisis de cómo están las economías de nuestra región y tenemos muchos salvadoreños. Así que aprovechamos esta coyuntura y bueno, la pregunta que te hago, todos estamos tratando de ver cómo los gobiernos mantienen a flote a las empresas, a los individuos con las medidas que están tomando y cómo se ve ese arranque cuando ya la normalidad regrese, si se permite, ¿no? La reactivación de las actividades se dé. Entonces, hablemos de cuáles son esas, primero las cifras y después hablaremos de las medidas, la medicina que tomó el gobierno. ¿Qué me dices? No, primero decir que El Salvador en el año 2019 se cerró con una desaceleración económica. La economía apenas creció 2,3%. Sin embargo, las estimaciones ya nuestras, que coinciden con las del Banco Mundial, con las del BID, muestran que El Salvador va a ser la economía más afectada de la región centroamericana, posiblemente con una caída del 6%. Sería la caída más grande de toda la era democrática. Esto podría provocar alrededor de 220,000 empleos que se pierden y 800,000 personas están en riesgo de caer en pobreza. Es decir, que estamos frente a una tormenta perfecta porque adicionalmente las remesas están cayendo, las exportaciones están cayendo y eso es una mala noticia porque El Salvador es una economía dolarizada. ¿Qué tipo de medidas ha realizado el gobierno activado para mitigar esta situación y qué tan efectivas son en tu opinión? No, yo creo que algo que ha caracterizado esta gestión gubernamental es la carencia de un plan, ¿no? No tenemos un plan de gobierno, tampoco hay un plan anticrisis. Sin embargo, la Asamblea Legislativa le ha aprobado al gobierno que pueda negociar alrededor de 3.000 millones de dólares en endeudamiento. Esto representa casi la mitad del presupuesto aprobado para este año. Lastimosamente, de esos 3.000 millones apenas están en gestión 1.800 millones y solo han logrado obtener 385 millones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto limita muchísimo las posibilidades de minimizar los impactos del COVID, ¿no? Particularmente porque las medidas de confinamiento que ha tomado El Salvador han sido de las medidas más drásticas y en el cual en una economía en la que la mayor parte de la población trabaja en el sector informal, si tú les dices que se queden en su casa, pero no les garantizas un ingreso, automáticamente les estás diciendo que caigan en pobreza y que a lo mejor padezcan hambre. Por lo tanto, es urgente mejorar la gestión de los créditos que tiene ahorita El Salvador y por supuesto que las medidas vayan encaminadas a proteger sobre todo a los grupos más vulnerables del país. Háblame del préstamo con el Fondo Monetario Internacional que ya lo aprobaron, 389 millones de dólares. Ahora con las lluvias torrenciales se agrega otra prioridad y de tipo emergente, pero también importantísima, más lo que sería el alivio y la mitigación del impacto del COVID-19 y el colapso económico. ¿Cómo se deberían usar esos recursos? Sin duda, el día de ayer ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa al Ejecutivo que puedan usar esos recursos. El Fondo Monetario Internacional esto los entregó sin ningún tipo de condición por el tipo de línea a la cual accedió El Salvador, lo cual es muy importante porque uno de los problemas que tiene el país es que el perfil de riesgo crediticio ha aumentado por la carencia de plan, pero también ha aumentado por sus altos niveles de deuda. El Salvador puede cerrar este año con una deuda del 90% del Producto Interno Bruto. Si a esto le sumamos la crisis político-institucional, hace que si en estos momentos El Salvador sale a colocar bonos en el mercado internacional, nos vamos a encontrar con tasas de interés de 12 o 13%, o incluso no podríamos descartar que caigamos en manos de los fondos buitres, lo cual es una muy mala noticia porque hipotecaría los presupuestos de los próximos años que van a ser tan claves para poder recuperar tanto la economía, pero también minimizar los riesgos de pobreza y desigualdad del país. Me corté un poquito, pero háblame otra vez. ¿A qué tasas tendría que poner? Y en la línea del Fondo Monetario es la línea de crédito flexible, ¿no?
Efectivamente, con el Fondo Monetario es una línea de crédito flexible que además te da un periodo de gracia y te permite tener tasas de interés muy bajo. En el caso que salga del país a colocar bonos en los mercados internacionales, la tasa a la que va a encontrar es una tasa del 12-13%, porque como te decía, no descarto que caiga en manos de los fondos buitres, en lo que por lo menos va a pagar una tasa del 17%, lo cual sería una muy mala noticia para el país porque va a hipotecar los presupuestos de los próximos años. Claro, y este riesgo de que caiga en manos de los fondos buitres, para que se entienda muy bien, es que las tasas de interés están por el piso y los inversionistas en busca de rendimientos altos, pues están buscando y encontrando en opciones como esa, si es que ocurre, pues una importante retorno, aunque no sin riesgo. Y estamos viendo clarísimo lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Argentina, con este riesgo también de fondos buitre. A ver, entonces, Ricardo, ¿qué va a pasar con las, digamos, flujos migratorios? Hay mucha preocupación, este es un año electoral en Estados Unidos y eso va a hacer que el tema de la migración ante la destrucción de empleos acá en este país también genere muchas presiones y polarización en un tema como este, que ha también tenido a Donald Trump hablando de Centroamérica muchísimo, pero para regresar a su lugar de origen a muchos centroamericanos y salvadoreños. Bueno, la migración había sido una válvula de escape para nuestros países y en una situación en la que pinta muy, muy complicada, no es de extrañar que los flujos migratorios se puedan aumentar, más allá del tipo de medidas que puedan adoptar en la política migratoria de Estados Unidos. Si la gente no ve en el país una respuesta, una posibilidad de que realmente pueda mejorar sus condiciones, aún arriesgando su propia vida, va a seguir migrando. Por eso es tan importante el tipo de medidas de política pública que pueda adoptar el Ejecutivo. Hoy, cuanto antes, se debe buscar y alcanzar, por ejemplo, un acuerdo fiscal integral que permita a todas las fuerzas políticas del país trabajar en conjunto ante una crisis que es sumamente inédita. Ok, entonces, en peras y manzanas, ¿qué significa, qué tiene que llevar ese acuerdo fiscal integral? Y para cerrar, el empresariado, ¿cuál debe ser el papel? ¿Lo has visto ausente? ¿Lo has visto presente? ¿El papel que tiene que jugar ahora en estos tiempos tan desafiantes? Bueno, mira, por el lado del acuerdo fiscal deben de incrementarse los recursos con sentido de progresividad. Por suerte en El Salvador hay mucho espacio fiscal en el combate a la evasión, en el combate al contrabando, pero también en la reducción del gasto tributario, es decir, todas las exenciones, generaciones e incentivos fiscales, y todavía hay mucho margen donde se puedan obtener más recursos. Por el lado del gasto público es fundamental vincularlo a la planificación, a obtener resultados y mejorar sustancialmente el tema de la transparencia. En cuanto a la deuda pública, reestructurar la deuda pública. Esos deberían de ser por lo menos los elementos del acuerdo fiscal integral al cual debería asumir El Salvador. Y por supuesto, ese acuerdo debería ser el resultado del consenso de todos los partidos políticos, pero también del sector privado, de la clase trabajadora, de la academia, de las distintas expresiones de la sociedad civil. En cuanto al sector privado, pues en estos momentos se encuentra en conflicto, particularmente el presidente de la República con el presidente de la gremial más grande, que es la ANEP, y esto evidentemente no ayuda a minimizar el perfil de riesgo de El Salvador, sino que al contrario lo aumenta. Creo que en estos momentos el presidente de la República, las distintas fuerzas políticas deben de saber el momento crítico que se tiene y la responsabilidad que lleva. No es poco lo que se está jugando en El Salvador. No solo nos estamos jugando el futuro de los próximos días, sino, diría yo, de las próximas décadas. Muy fuerte, muy contundente lo que acabas de decir, y yo tengo la idea que El Salvador no es el único país que está en esa encrucijada, y lo que hagan y tomen decisiones sus políticos pues nos va a definir en los próximos al menos décadas. Te agradezco mucho esta perspectiva muy útil, ilustrativa, ilustradora de lo que está sucediendo allá en tu país. Bendiciones.